Esta es una iglesia de pioneros, pioneros de ayer, de hoy y de mañana. Aquí aparecen los relatos de unas pocas personas a modo de representación de miles. Recordamos a algunos, olvidamos a muchos, que dedicaron sus vidas y todo lo que tenían para edificar el reino de Dios sobre la tierra. Siempre me ha asombrado que en una época en la que estaban luchando por establecerse en estos valles entre las montañas, pusieran la prédica del Evangelio en primer lugar por encima de todo. Hicieron a un lado los demás factores como la comodidad y el bienestar de sus familias y su paz y su seguridad para ir a tierras lejanas a proclamar el Evangelio del Señor resucitado. A lo largo de las llanuras entre las montañas del oeste y los ríos Missouri y Mississippi, había dos grupos de santos de los últimos días yendo en direcciones opuestas. Los misioneros que iban a los estados del este y a Europa se cruzaban con los conversos que se recogían en la Sion del oeste provenientes de esas tierras. También había un continuo movimiento de élderes hacia el oeste y a través del Pacífico en viaje a Hawái e incluso a China, Siam, Ceilán y la India. Todo esto formaba parte de la gran visión de un estandarte a las naciones. Y así ha continuado desde entonces y continúa en la actualidad a pasos agigantados. La iglesia se ha ido extendiendo por todo el mundo de manera fantástica y maravillosa. Y la historia de su crecimiento y expansión es la historia de Dios obrando en su majestad y poder. Los que han trabajado en este gran esfuerzo no han estado dedicados a una causa cualquiera. Es la causa de Cristo. En verdad es el plan y la obra de Dios, nuestro Padre eterno, y tiene que ver con todos sus hijos. Es un estandarte a las naciones, una señal de que Dios está obrando en este mundo y de que está reuniendo y preparando a su pueblo para la segunda venida de su Hijo. En abril de 1834 llegué a Kirtland, Ohio, como un miembro recién bautizado. Esa fue la primera vez que vi al profeta José Smith. Nos conocimos por casualidad y me invitó a su casa. A la noche siguiente, el profeta pidió a todo el sacerdocio que se reuniera con él en una escuela. Era pequeña, pero suficiente para albergar a todos los poseedores del sacerdocio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que estaban en Kirtland. Esa fue la primera vez que vi a Oliver Cowdery y que lo oí hablar. La primera vez que vi a Brigham Young y a Heber C. Kimball. El profeta pidió a los presentes que compartieran su testimonio de esta obra, y así lo hicieron los anteriormente nombrados, al igual que muchos otros. Cuando finalizaron, el profeta dijo: «Hermanos, me he sentido enaltecido e instruido por vuestros testimonios, pero deseo deciros delante del Señor que, concerniente a los destinos de esta iglesia y reino, no sabéis más de lo que sabe un infante que está en brazos de su madre. No lo comprendéis. No veis aquí esta noche más que un puñado de poseedores del sacerdocio, pero esta iglesia llenará América del Norte y del Sur, llenará toda la tierra». El domingo 4 de junio de 1837, el profeta José vino a mí mientras me hallaba sentado cerca de la mesa sacramental en el templo de Kirtland y me dijo en voz baja: «Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado que mi siervo Heber vaya a Inglaterra a proclamar mi evangelio y abra la puerta de la salvación en ese país». La idea era sobrecogedora. Sin embargo, comprendí al instante la voluntad de mi Padre Celestial y sentí la determinación de ir a pesar del riesgo. Aunque amaba mucho a mi familia y debía dejarles en muy malas circunstancias,
consideré que la causa de la verdad, el Evangelio de Cristo, era más importante que cualquier otra cosa. El 1 de julio de 1837, Heber C. Kimball y 6 compañeros más embarcaron en el carguero Garrick y partieron hacia la primera misión de la historia de la Iglesia fuera de los Estados Unidos. 3 semanas más tarde llegaron a Liverpool, el puerto principal de la que entonces era la nación más poderosa de la tierra. Los misioneros sintieron la inspiración de viajar hacia el norte, hasta Preston, donde se les invitó a dirigir la palabra a la congregación del reverendo James Fielding, hermano de Joseph Fielding, uno de los compañeros de Heber. El domingo 23 de julio la capilla de Vauxhall estaba abarrotada cuando el elder Kimball se levantó y declaró que un ángel había regresado a la tierra con la plenitud del Evangelio sempiterno. Habló sobre la fe, el arrepentimiento, el bautismo, y relató brevemente la obra que el Señor había comenzado en los últimos días. Entonces Orson Hyde se levantó y dio su testimonio. Heber escribió en su diario: «Tuvo un gran efecto en la congregación. Clamaron gloria a Dios al pensar que el Señor les había enviado a sus siervos». El reverendo Fielding les invitó a hablar otra vez esa misma tarde y de nuevo el miércoles siguiente. La gente prestó la más profunda atención, registró Joseph Fielding. El elder Kimball escribió: «El poder de Dios descansó sobre los presentes y muchos se compungieron de corazón». 9 pidieron ser bautizados. El domingo 30 de julio, por la mañana temprano, los misioneros y sus conversos se dirigieron a orillas del río Ribble. Había mucha gente paseando por un parque cercano, y cuando corrió la voz de que iba a celebrarse un servicio bautismal, se estima que entre 7 y 9 mil personas se reunieron para mirar. Esa primera misión de los élderes Heber C. Kimball y Orson Hyde fue sorprendente. En casi 9 meses se unieron a la iglesia cerca de 1.600 conversos de Preston, Inglaterra y sus alrededores. La gente cultivó un amor, un afecto y una confianza verdaderamente increíbles por esos apóstoles que estaban en Inglaterra en aquella época. Mi bisabuelo se unió a la iglesia en Suiza en 1856 y vino hasta aquí con un grupo de miembros suizos en 1861. Una vez dijo que una de las razones por las que había venido era porque quería estar, junto con su familia, en la compañía de apóstoles y profetas. Miles de personas se unieron a la iglesia de 1848 a 1850. En 1851, solamente en Gran Bretaña, había más de 30.000 miembros dentro de lo que eran los límites de la misión británica. Imagínense, el doble de miembros que en los Estados Unidos y Canadá juntos. Algunos dijeron que estaban convirtiendo a lo más bajo de la sociedad. Pero creo que fue en la década de 1860, cuando el Amazon estaba a punto de zarpar, que Charles Dickens se acercó a los muelles y dijo cosas maravillosas después de hablar con esa gente. Estaba sorprendido de su orden, de los robustos y sanos que eran, y dijo: no son lo más bajo de la sociedad, son la flor y nata de Inglaterra. La proclamación del Evangelio se extendió desde Gran Bretaña hacia el resto del continente europeo. Entre 1840 y 1888, y bajo la dirección de la primera presidencia, se introdujo el Evangelio en otros 15 países de Europa. Y aunque la gente se convertía en esos países, la obra proselitista del siglo XIX en el Viejo Mundo era difícil y arriesgada. A pesar de eso, los misioneros nunca se dieron por vencidos. En Dinamarca hubo una abundante cosecha de almas entre 1850 y 1870. En 1870 se otorgó la libertad religiosa en Noruega y en Suecia, y la iglesia creció. La misión escandinava fue la segunda más poderosa después de la británica. No es exagerado destacar el valor que tuvieron esos conversos europeos en la iglesia, ya que proporcionaron la base sobre la cual se edificaría el reino. Y por otro lado, fueron ellos mismos los que lo edificaron. Después de recorrer las misiones de Europa en 1862,
El elder George Q. Cannon, él mismo un converso de Inglaterra, escribió: de cada nación en la que se está predicando el Evangelio, el Señor está reuniendo a un pueblo al que convertirá en el poder más grande que jamás haya existido sobre la tierra. En marzo de 1881, se celebró en la isla norte de Nueva Zelanda una gran convención de líderes de la tribu Gato Kabungunu, del pueblo maorí. Muchos de los presentes recordaban la llegada de los primeros misioneros cristianos a Nueva Zelanda, pero los jefes estaban preocupados por la falta de unidad entre las diferentes denominaciones cristianas. Entonces surgió la pregunta: ¿cuál de todas es la iglesia para el pueblo maorí? Después de mucho discutir, se llevó el problema ante el jefe más sabio y respetado, el anciano Paora Potangaroa. Su respuesta fue una palabra: Taehoa, esperen. El anciano jefe se dirigió a su hogar no muy lejos de allí, y durante 3 días ayunó, oró y meditó. Cuando regresó, habló a su pueblo. Amigos míos, dijo, la iglesia para el pueblo maorí no está todavía entre nosotros, pero la reconocerán cuando venga. Sus misioneros viajarán en parejas, vendrán del sol naciente, nos visitarán en nuestros hogares, aprenderán nuestro idioma y nos enseñarán el evangelio en nuestra lengua, y cuando oficien levantarán la mano derecha. No hay lugar a dudas en cuanto a la autenticidad de las profecías hechas por Potangaroa. Era un hombre bien conocido en su época, al igual que las profecías de otros 4 Tohunga o sacerdotes maoríes. No es de extrañar que los misioneros fueran tan bien recibidos por ese pueblo. 8 años después de la llegada de los primeros misioneros había 70 ramas maoríes. En 1892, el 10% de todos los maoríes eran santos de los últimos días. Pero los orígenes de la iglesia en el Pacífico se remontan a mucho antes. En 1843, el profeta José Smith llamó a 4 élderes a servir en una misión a las islas del Pacífico. Su líder era Addison Pratt, un marino experimentado de Boston. Estos 4 élderes fueron los primeros misioneros mormones en embarcarse en una misión que exigía aprender un idioma y una cultura diferentes. Uno de ellos murió durante la travesía. Tras 6 meses de viaje, los 3 restantes llegaron a su destino y trabajaron durante varios años en las pequeñas islas esparcidas por toda la Polinesia francesa. Hacia 1850, cerca de 2,000 personas que vivían en esas islas habían sido bautizadas. Con el éxito obtenido en la Polinesia francesa, Brigham Young decidió llamar más misioneros a otras islas del Pacífico. En 1850 se envió a 10 élderes a lo que entonces se llamaba las Islas Sandwich o Hawái. Pero las condiciones de vida eran primitivas, la comida extraña, el idioma prácticamente incomprensible y el lugar estaba infestado de insectos. 4 meses después de llegar, 5 de los 10 misioneros, incluido el elder presidente, habían abandonado la misión. Sin embargo, el más joven de ellos, George Q. Cannon, de 23 años, ayunó y oró para poder sobreponerse, así como para dominar el difícil idioma hawaiano. Oí la voz del Señor en más de una ocasión, dijo. Al igual que un hombre habla con otro, me motivaba e indicaba la obra que iba a realizarse entre este pueblo, si yo seguía los dictados de su espíritu. Cuando 4 años más tarde el elder Cannon se fue, se habían bautizado 3,000 nativos de Hawái y se habían establecido 53 ramas. Su dominio del idioma era tal que había traducido el Libro de Mormón al hawaiano. A mediados del siglo XIX, el Evangelio también se llevó a Australia, a Nueva Zelanda, a Samoa y a Tonga. Pero en cada país los misioneros tuvieron que vencer enormes dificultades para ganar conversos. Considero que los sacrificios que hicieron esos misioneros para llevar el Evangelio a las diferentes naciones
y grupos de islas del Pacífico constituye uno de los capítulos más grandes en la historia de los santos de los últimos días. Literalmente, casi murieron de hambre, soportaron muchos tipos de enfermedades y las casas en las que vivían solían estar infestadas de insectos. A pesar de todo esto, su amor por la gente crecía más y más, y cuando se marchaban de las islas, lloraban. 11 de octubre de 1915. Celebramos la conferencia de la Rama y Cuero. Fue glorioso. Casi todos los santos derramaron lágrimas. Sus corazones rebosaban de gozo. Todo el pueblo nos acompañó hasta la playa para vernos partir y cantaron: "Para siempre Dios esté con vos". Muchos lloraban. Me dolía dejarlos, pues me sentía muy unida a esa gente. Desde mis primeros días de misionero entre los habitantes de la Polinesia, he sentido un profundo amor y aprecio por ellos. Parecen tener un sentimiento innato de la verdad y las cosas de Dios. Son gente de fe y amor, son verdaderos discípulos de Cristo. El día de Navidad de 1925 amaneció radiante y despejado en Buenos Aires, Argentina. Poco antes de las 7 de la mañana, 3 hombres cruzaron un parque de la ciudad hacia una arboleda apacible. Ellos eran los élderes Melvin J. Ballard, del Consejo de los 12 Apóstoles, Rowland S. Wells y Ray L. Pratt, del primer quórum de los 70. Después de haber encontrado un lugar retirado, los 3 se arrodillaron y por la autoridad del Santo Apostolado, el elder Ballard dedicó las naciones de Sudamérica para la proclamación del Evangelio. Solo había 12 miembros de la iglesia en toda Sudamérica cuando el abuelo Ballard ofreció aquella oración en 1925, y todos ellos eran europeos. En aquella época no había ni un miembro de la iglesia nativo de Sudamérica. En una reunión de testimonios celebrada en Buenos Aires el 4 de julio de 1926, el elder Ballard profetizó: Por un tiempo la obra del Señor será lenta, así como el roble crece lentamente de la bellota. Pero miles de personas se unirán a la iglesia y ésta se dividirá en más de una misión y será una de las más fuertes. Vendrá el día en que a los habitantes de esta tierra se les dará una oportunidad. La misión de Sudamérica será poderosa en la iglesia. 10 años después de esta profecía había 329 miembros de la iglesia en Sudamérica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el número de miembros solo había ascendido a 1.200. Hacia 1960, esta cantidad aumentó de forma espectacular hasta 13.000. En 1986 se había elevado a 790.000. En 1997, los miembros de la iglesia en Sudamérica sobrepasaron los 2 millones. Resulta increíble lo que ha acontecido aquí, incluso para aquellos de nosotros que formamos parte de ello y lo hemos presenciado. Se trata del cumplimiento de una profecía del Libro de Mormón. Allí se registró la promesa que de estos países saldría el liderazgo que proclamaría el Evangelio de Jesucristo a su propio pueblo. En 1949, un joven matrimonio formado por Walter y Edith Spath se había asentado en Sao Paulo, Brasil. De ascendencia alemana, Walter tenía una gran habilidad como fabricante de muebles. Edith asistía con regularidad a los servicios de una iglesia protestante, pero su marido se negaba a ir. Mi madre era metodista. Mi padre era una persona muy espiritual y tenía muy buen conocimiento de la Biblia, pero no le gustaba ir con mi madre a la iglesia de ella porque sentía que debería existir algo mejor o más verdadero. Siempre que salía él a trabajar, mi madre se arrodillaba y oraba para que él pudiera encontrar una iglesia, la iglesia que él estaba buscando. Varios meses después, en noviembre de 1949,
2 misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamaron a su puerta. Walter estudió el Evangelio durante 5 meses, leyó las Escrituras y asistió a las reuniones. No mucho después se convenció de que había encontrado la iglesia verdadera. El 20 de marzo de 1950, Walter Spath entró en las aguas bautismales y 7 meses después su esposa Edith se unió a la iglesia. Llegado a ese punto, decidió dedicarse de lleno a la iglesia y a todo lo que se le pidiera. Por lo tanto, se le puso de inmediato en varios cargos de liderazgo, entre otros presidente de rama, miembro de presidencia de distrito y consejero de presidente de misión. Pero de entre todos aquellos que ocuparon cargos de responsabilidad, Walter Spath fue un ancla y un pilar de apoyo en una organización muy pequeña. En una mañana soleada de mayo de 1966, ocurrió un acontecimiento memorable en la vida de Walter y en la vida de todos los santos de los últimos días latinoamericanos. Se organizó en Sao Paulo la primera estaca de Sudamérica y el elder Spencer W. Kimball llamó a Walter Spath a ser el presidente de estaca. La estaca de Sao Paulo era muy extensa, ya que abarcaba una de las ciudades más grandes del mundo y había mucho trabajo por hacer. Él no sabía cómo funcionaba una estaca y no se sentía preparado para ello, pero puso manos a la obra de inmediato con la colaboración de sus líderes locales. Éramos uno. Creo que éramos uno gracias a él. Su dedicación a la iglesia era total. Por fuera parecía un poco severo y áspero, pero cuando a una persona le pasaba algo de importancia, en lo que a su espiritualidad se refiere, descubríamos que era sumamente humilde y bondadoso, así como muy compasivo. Walter Spath era fuerte y duro por fuera, pero tierno por dentro. Cuando nos disponíamos a regresar a casa, las hermanas de la Sociedad de Socorro del barrio hicieron una pequeña despedida en honor de mi esposa. Al finalizar la reunión, ella se levantó y se despidió de cada hermana con un beso en la mejilla. Cuando llegó a Walter, yo no sabía lo que iba a hacer, pero le dio un beso y él se emocionó y lloró. Walter sirvió como presidente de estaca durante 10 años y medio. Cuando se inició la edificación en Sao Paulo del primer templo de Sudamérica, Walter no solo colaboró en su construcción, sino que fue llamado como miembro del comité ejecutivo para la recepción y la dedicación. Diseñó hermosos muebles para el templo y más tarde, después de servir como representante regional, fue llamado como consejero en la presidencia del templo. Walter y Edith se encontraban sirviendo como misioneros de templo cuando Walter enfermó de cáncer y tuvo que guardar cama por primera vez en su vida. Walter Spath falleció el 15 de mayo de 1989, tras 7 largos meses de lucha contra este mal. Cuando se unió a la iglesia, había cerca de 800 miembros en Brasil. Ahora hay más de 500.000. Era el hombre apropiado, en el momento apropiado y en el lugar apropiado para ser el presidente de la primera estaca de Brasil. Creo que fue preparado por el Señor antes de venir a la tierra. Y es mi testimonio que fue un varón de Dios. Al oeste de Brasil, extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros de costa, se encuentra otro país sudamericano donde la iglesia ha experimentado un crecimiento asombroso: la nación de Chile. En 1977, en una conferencia de área celebrada en Chile, el elder Bruce R. McConkie de los 12 profetizó: "Puedo ver el día en que las 7 estacas de este país serán 7 veces 70. Puedo ver el día en que los 250 misioneros chilenos llegarán a ser miles. Puedo ver el día en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días será la influencia más poderosa de esta nación. El Señor derramará sus bendiciones de manera abundante sobre este país a causa de la rectitud de los miembros que viven aquí".
En marzo de 1997, Chile alcanzó su estaca número 100. El número de miembros en Chile está colocado en el cuarto lugar de todo el mundo, después de los Estados Unidos, México y Brasil. Hoy en día, 1 de cada 20 chilenos es santo de los últimos días. En Latinoamérica, en 1997, la pequeña bellota sobre la que profetizara el Elder Ballard había crecido hasta sumar 753 estacas, 94 misiones, 6 templos y 6 más en fase de proyecto o en construcción, y casi 3,5 millones de miembros. Cuando el presidente Howard W. Hunter fue a México a crear la estaca número 2000 de la iglesia, la 129 de México, contempló la vasta cantidad de rostros allí presentes y dijo: ¿quién podría haber imaginado que, desde sus humildes comienzos, la obra en esta tierra habría de progresar hasta su actual estado de madurez? El Señor, por medio de sus siervos, ha realizado este milagro. Las promesas hechas a Lehi y a sus hijos, concernientes a su posteridad, se han cumplido y se siguen cumpliendo. El 14 de julio de 1949, un pequeño grupo de santos de los últimos días se congregó en lo alto del Pico Victoria, la mayor elevación de Hong Kong. Entre ellos se encontraba el elder Matthew Cowley del Consejo de los 12 Apóstoles, el presidente de misión Hilton A. Robertson y Henry Aki, un chino-americano miembro de la iglesia. La hermana Cowley recuerda: podíamos contemplar la hermosa bahía, la península, la China continental en la distancia. Era un día claro y hermoso. Matthew le pidió al hermano Aki que orara, y él derramó su corazón a Dios. Las lágrimas le corrían por el rostro. De entre todos esos millones, él era el único chino que poseía el sacerdocio, y lo sentía intensamente. Entonces Matthew dedicó la tierra. Cuando finalizamos, todo estaba en completo silencio. El Espíritu Santo nos envolvió entre sus brazos y Matthew dijo: percibo que este pueblo de Oriente aceptará el Evangelio con rapidez y que a su debido tiempo habrá un templo construido al Altísimo. Ese fue un momento emocionante. Asia es una de las zonas más importantes del mundo y está en continua expansión. La mitad de la población del planeta vive ahí. Para los santos de los últimos días, Asia ha sido desde el principio una parte importantísima del mundo y, a la par, quizás, la más desafiante. La obra en Asia empezó lentamente, pero el Señor lo tenía todo perfectamente programado. Llegado el momento, Él derramó su espíritu sobre la gente y ellos respondieron de manera maravillosa y admirable. En 1946, un joven científico coreano, Kim Ho-jik, trabajaba en un laboratorio de investigaciones agrícolas cerca de Seúl. Su trabajo consistía en descubrir la forma de mejorar la calidad de la nutrición en la dieta coreana. El presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, supo de la labor de este joven científico y propuso enviarle a los Estados Unidos para estudiar maneras más eficaces de alimentar a la malnutrida población de su país. En el otoño de 1949, Kim Ho-jik se matriculó en la Universidad Cornell de Nueva York, sede de uno de los mejores programas mundiales en nutrición. Kim Ho-jik tenía otro motivo importante para ir a América. Era un cristiano muy devoto, un hombre muy espiritual que continuamente buscaba la luz y la verdad. Consideraba que los Estados Unidos era el país de la gran oportunidad religiosa, donde podría averiguar más sobre lo que el Señor esperaba de él. En Cornell, Kim Ho-jik compartió una oficina con Oliver Wyman, un estudiante licenciado en fisiología. Un día, casi al finalizar sus estudios, Kim Ho-jik dijo al hermano Wyman que nunca le había visto fumar ni beber, que nunca le había oído emplear un lenguaje vulgar, ni profanar el nombre de Dios, que trabajaba más esforzadamente y por más horas que los demás, pero nunca en domingo. Le pidió que le dijera por qué vivía de aquella manera.
Le dije al Dr. Kim que mi manera de vivir estaba regida por la doctrina de la iglesia a la que pertenecía, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Le di un ejemplar del libro Artículos de Fe de James E. Talmage y lo leyó en una semana. Cuando volvió me dijo, este es el mejor libro que jamás he leído sobre el Evangelio. ¿Tiene otro libro como este? Le di un ejemplar del libro de Mormón, el cual también leyó en aproximadamente una semana. Regresó muy entusiasmado y me dijo, este libro es la palabra de Dios. El hermano Wyman le invitó a asistir a las reuniones de la iglesia y él aceptó. El mismo día en que el hermano Wyman dejaba Cornell para aceptar un trabajo en Hawái, se encontró con el Dr. Kim en el pasillo. El hermano Wyman se sintió motivado a preguntarle si sabía por qué había salido de Corea para ir a los Estados Unidos. Sentí la necesidad de decirle que yo pensaba que había otro motivo para su venida, que el Señor lo había inspirado a venir a los Estados Unidos para recibir el Evangelio y así poder llevarlo a su gente, a fin de enriquecer mucho más su vida. Nunca había sentido el Espíritu con tal fuerza como aquel día. Fue como si estuviera suspendido en el aire y supe que lo que le había dicho era verdad. Oliver Wyman no volvió a ver a Kim Ho-jik, pero salió de Nueva York con la certeza de que el Espíritu había tocado a su amigo. Pude ver un cambio en su apariencia, dijo. La opinión de Kim Ho-jik había cambiado y ahora estudiaba el Evangelio con una intensidad renovada. Tenía verdadera hambre y sed de las cosas que le enseñábamos. Cuando le dábamos las lecciones que se empleaban en la misión de los estados del este, volvíamos para hacer un repaso. Tan pronto como se daba cuenta de que íbamos a repasar materia ya dada, levantaba la mano con rapidez y decía, no lo hagan, ya he aceptado eso. Continuemos, queda poco tiempo. El 29 de julio de 1951, en el río Susquehanna, cerca de Harmony, Pensilvania, fue bautizado el primer santo de los últimos días coreano del que se tenga constancia. Al salir del agua, el hermano Kim oyó una voz, cuyas palabras escribió en la contraportada de sus escrituras. Pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entretanto, a miles de kilómetros de allí, la patria del hermano Kim yacía destruida por la guerra. Corea del Norte había invadido el sur, reduciendo las ciudades y las industrias a escombros. Habían muerto miles de personas y hambrientos refugiados vivían en chozas improvisadas. En estas condiciones el hermano Kim regresó a su hogar y tomó sobre sí la comisión del Señor de apacentar sus ovejas. El hermano Kim comenzó de inmediato a compartir el Evangelio con todos los que podía. Tanto en su vida pública como privada, era un misionero apasionado. Llevó el Evangelio a un buen número de jóvenes estudiantes coreanos y no pasó mucho tiempo hasta que un grupo de conversos e investigadores empezó a reunirse los domingos y él enseñaba la clase de la escuela dominical. Entretanto, con un doctorado en Cornell, el hermano Kim comenzó a prosperar en los círculos gubernamentales y educativos. Fue nombrado presidente de la escuela universitaria Hong-ik y luego representante principal de Corea ante la UNESCO. Poco tiempo después, llegó a ser director del Ministerio de Educación de Seúl y acabó siendo viceministro de Educación de la República de Corea, un puesto al mismo nivel del gabinete de gobierno. Entregó personalmente una propuesta ante el gobierno para lograr el reconocimiento oficial de la Iglesia en Corea. Debido a un falso concepto, la admisión de tal solicitud se consideraba imposible. Pero con el respaldo del Dr. Kim se aceptó. Un miembro de la Iglesia observó, fue casi un milagro. El Dr. Kim arriesgó su reputación una vez más a fin de obtener permiso para que los misioneros de la Iglesia entraran en Corea del Sur. Después de acordar ser su aval financiero y de garantizar que no representaría riesgo alguno al pueblo coreano, en abril de 1956 se permitió la entrada a los primeros misioneros regulares.
Era la primera vez que le veía y pensé, este hombre es un gigante. Allí estaba un caballero coreano, un hombre mayor de gran prestigio, rodeado de un grupo de jóvenes estudiantes, algunos de ellos universitarios, pero la mayoría en edad de enseñanza media, que habían ido a recibir a los misioneros a su llegada. Conociendo la importancia que se da en Corea a la posición social, me dije, este tiene que ser un gran hombre si está dispuesto a arriesgar su reputación en favor de la iglesia. Solíamos decir a todo el que podíamos que él era nuestro presidente de distrito. Todos le conocían y no solo eso, sino que tenían un concepto elevado de él. Incluso le daba a la iglesia un toque de respetabilidad del que carecía en aquel tiempo. Él fortalecía a los misioneros. Nunca temíamos, porque el Dr. Kim estaba siempre ahí, cerca de nosotros. La comida escaseaba. Eran tiempos difíciles, pero él solía darnos de comer a menudo. Es imposible pensar en la Corea de aquellos días, en las difíciles condiciones de vida de la gente, sin sentir amor y aprecio profundos por ese buen hombre. Un domingo en el que el Dr. Kim estaba enseñando su clase de la escuela dominical en Seúl, llegó un mensajero del presidente de la nación, Syngman Rhee, y le dijo que éste quería verle de inmediato. Recuerdo que yo estaba sentado en la primera fila. Dos hombres muy distinguidos entraron. Le hablaron en voz baja y le pidieron que fuese con ellos. El hermano Kim les dio las gracias y añadió, cuando termine mi clase, tendré mucho gusto en acompañarles. Aquellos hombres se fueron muy molestos. En ese mismo momento, sentí algo en mi corazón. Este gran maestro cree que compartir el Evangelio es sumamente importante. El hermano Kim continuó trabajando con un sentido de urgencia en favor de su país y de su iglesia. Más tarde, en agosto de 1959, un amigo notó que parecía extrañamente cansado. En menos de un mes, y a los 54 años, fallecía a causa de un ataque cardíaco. La mayoría de los presidentes de las universidades del país fueron a presentar sus respetos y casi todos coincidieron en que el Dr. Kim les había invitado alguna vez a ir a la iglesia. El Dr. Kim Ho-jik fue miembro durante solo 8 años. Pero el impacto que tuvo en la iglesia fue inmenso. Hoy en día, tenemos en Corea 16 estacas y un templo del Señor. Hay coreanos que están nutriendo y dirigiendo la iglesia, lo cual es uno de los mayores milagros en la historia de esta. Los miembros de la iglesia en Corea no han olvidado nunca al Dr. Kim. Hay segundas y terceras generaciones de niños que conocen a Kim Ho-jik como su primer elder. Podríamos llamarle el fundador de la iglesia en Corea. Lo primero que impresiona de África es su gran tamaño. Recuerdo que la primera vez que estuve allí quedé muy impresionado por lo grande que es. Abarca casi la quinta parte de la superficie de toda la Tierra. Es 4 veces más grande que los Estados Unidos. Tiene el doble de habitantes y se hablan más de 1.200 idiomas y dialectos.
probablemente la cuarta parte de todos los idiomas del mundo. Pero creo que lo más impresionante es su gente. Son de naturaleza espiritual, están cerca del Señor. Y creo que la historia de cómo el Evangelio de Cristo en su plenitud se llevó a África es uno de los relatos más grandiosos de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En 1965, un maestro de escuela llamado Anthony Obina vivía y trabajaba en el pueblo de Abombaise, en el sur de Nigeria. Una noche, Anthony tuvo un sueño excepcional que acabaría por cambiar el curso de su vida. Me visitó un hombre alto y majestuoso que llevaba un báculo en la mano derecha. Me llevó a uno de los edificios más hermosos que jamás había visto. Era un edificio alto y magnífico, del cual me mostró todas sus habitaciones. Pocos años después, volví a tener el mismo sueño y se me mostró el mismo edificio. Entonces vino la guerra civil de Nigeria, y un día, mientras estaba confinado en casa, tomé un ejemplar antiguo del Selecciones del Reader's Digest de 1958. En su interior había un artículo sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nunca había oído hablar de la iglesia, pero ante mis ojos estaba el hermoso edificio que había visitado en mi sueño. Todo mi ser cobró fuerzas y energía. Salí inmediatamente para contárselo a mis hermanos, los cuales se quedaron atónitos y maravillados al escuchar el relato. Anthony escribió a Salt Lake City y recibió un ejemplar del Libro de Mormón y varios folletos. Pero cuando supo que no había planes inmediatos de organizar la iglesia en Nigeria, quedó profundamente decepcionado. Negándose a apartar la esperanza, continuó estudiando y compartiendo el Evangelio. Durante más de 10 años escribió cartas en las que solicitaba que se enviaran misioneros a Nigeria para enseñar y bautizar a su pueblo. En 1976 volvió a escribir a las oficinas generales de la iglesia. No estamos desanimados, sino que continuaremos en la práctica de nuestra fe, la cual sabemos que es verdadera. Tenemos mucho optimismo en que nuestro Señor Jesucristo hará posible que en el futuro tengamos la iglesia entre nosotros. El 21 de noviembre de 1978 se celebró el primer bautismo misional de África Negra en la persona de Anthony Obina, quien recibió la ordenanza del elder Randall N. Maybe en el río Ekeonumuri, en el sur de Nigeria. Los 13 años de espera del hermano Obina habían llegado a su fin. Ese mismo día se organizó la rama Abo, con Anthony Obina como presidente. Recuerdo estar sentado con Anthony una tarde de muchísimo calor en su humilde casa. Y la primera pregunta que me hizo cuando nos sentamos fue, ¿cómo está el profeta? Los ojos se me llenaron de lágrimas al pensar qué alma tan magnífica, humilde y espiritual la de este hombre, que nunca ha salido de su país, que nunca ha visto al profeta y que probablemente nunca lo va a ver en esta vida. Y lo primero que quiere saber es cómo está el profeta. Tras servir a su pueblo durante mucho tiempo, Anthony Obina falleció el 25 de agosto de 1995 a los 67 años. En 1988, casi 10 años después de los primeros bautismos en Nigeria, el elder Neil A. Maxwell organizó la estaca Aba Nigeria, la primera estaca de África Negra. Desde finales de los años 80 y principios de los 90, continuaron organizándose estacas por toda África. En 1997 había 20 estacas y más de 100.000 miembros, con un promedio de 6.000 bautismos al año. Estoy convencido de que solo el Evangelio de Cristo salvará a África. Los planes de los hombres no lo harán, a pesar de sus muy buenas intenciones. La ciencia y la tecnología, las inversiones económicas, aunque se necesitan desesperadamente, no serán suficientes. La salvación de África, al igual que la salvación del resto del mundo, vendrá únicamente por medio del Evangelio de Jesucristo.
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Él abrirá las puertas y permitirá que se predique el Evangelio. Tengo gran fe en ello. En estos momentos, hay miles de personas delante del muro en la puerta de Brandeburgo. A pesar de la lluvia, la multitud está celebrando el reencuentro de la ciudad y de un pueblo. Los años de un dominio político y de ateísmo nunca destruyeron el deseo de creer que anidaba en el corazón de los europeos del Este. Un deseo de hacer lo que es justo, de servir, de tener familias afectuosas y amorosas. Todo lo que el Evangelio representa en su máxima expresión. A medida que los misioneros traían el mensaje a los habitantes de la Europa Oriental, estos respondían rápidamente. El crecimiento es maravilloso y la asistencia a todas las ramas de la iglesia en esta parte de Europa es elevada. Pero no siempre fue así. En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la llama de la libertad se desvanecía para luego extinguirse a medida que país tras país sucumbía ante regímenes represores. Lo que se conocería como la cortina de hierro caía sobre Europa Central y Oriental. Un pequeño grupo de devotos miembros de la Iglesia de la Alemania Oriental y de Checoslovaquia se aferró pacientemente a su fe a pesar de que el ateísmo se estableció como la posición oficial en dichos países. Durante casi 40 años, los países detrás de la cortina de hierro permanecieron inaccesibles a cualquier influencia de Occidente, y más aún a la diseminación de cualquier creencia religiosa. En ese entonces, mientras observaba el mundo durante su presidencia, Spencer W. Kimball dijo: «Percibo que el Espíritu del Señor está velando sobre esas naciones para preparar el camino de la predicación del Evangelio». Pidió a los miembros que orasen para que se ablandara el corazón de los líderes políticos. Reconozco la mano de Dios en lo que ha acontecido desde entonces. Hoy tenemos un templo en lo que antes era un país de la cortina de hierro, así como congregaciones en Rusia y Europa Oriental. Qué diferente fue mi primera visita a lo que entonces era la Alemania del Este en 1968. Había mucha tensión. La policía secreta vigilaba las reuniones de la iglesia. Después de que los guardias de la frontera registraron mi vehículo, nos dirigimos a la ciudad de Görlitz, en medio de Alemania Oriental, cerca de Polonia. Los fieles miembros de la pequeña rama de Görlitz se reunían en un edificio viejo y desvencijado, pero cuando cantaban los himnos de Sion, su fe y devoción llenaban la sala. Sin embargo, quedé apesadumbrado al pensar que los miembros no tenían un patriarca. Tampoco tenían barrios ni estacas, solo ramas. No podían recibir las bendiciones del templo como la investidura y los sellamientos. Se les prohibía salir del país. Aún así, confiaban en el Señor con todo su corazón. Me acerqué al púlpito y con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa por la emoción, hice una promesa a ese pueblo. Si permanecen firmes y fieles a los mandamientos de Dios, recibirán todas las bendiciones que los miembros de la iglesia gozan en otros países del mundo. Esa noche, al darme cuenta de lo que les había prometido, me arrodillé y lloré a mi Padre Celestial diciendo: Padre, estoy a tu servicio. Esta es tu iglesia. He pronunciado palabras que no provenían de mí, sino de ti y de tu Hijo. Te suplico que cumplas la promesa que he hecho a este noble pueblo. ¿Pueden imaginarse mi gozo cuando, al volver a la ciudad de Görlitz en 1995, para dedicar su hermosa capilla, encontré tantos barrios y estacas? Paso a paso, con el correr de los años, cada promesa hecha a los santos durante mi primera visita se había cumplido. Al contemplar la congregación vi a muchos líderes fieles, incluso a aquellos que asistían hacía 27 años y durante el largo período intermedio. Henry Berghardt, Walter Krause, Gottfried Richter, Hans Ringer y muchos otros lo dieron todo a esta gran causa. Fueron verdaderos pioneros porque fueron delante, mostrándole a los demás el camino a seguir.
Cuando José Smith se reunió con aquel pequeño grupo de hermanos en la escuela de Kirtland, ellos apenas podían imaginar la visión que el profeta les estaba exponiendo. Pero a pesar de ser apenas un puñado de miembros, el profeta conocía el destino de esta iglesia. Y lo que vemos con su crecimiento y expansión por todo el mundo es una evidencia de que él fue un profeta de Dios. Últimamente he estado mucho entre nuestros miembros. Durante los viajes de los 2 últimos años, he participado en muchas reuniones con más de 1 millón de santos de los últimos días en 38 países diferentes. En el otoño de 1995 regresé a Gran Bretaña, la tierra en la que serví como misionero cuando era joven. Nos reunimos con los miembros y los misioneros y volvimos a dedicar la capilla de Hyde Park en Londres, que había sido restaurada hacía poco. En mayo de 1996 llegamos a Asia y en 18 días visitamos 7 países. Nos reunimos con más de 75,000 santos de los últimos días y dedicamos el templo de Hong Kong. ¡Qué acontecimiento tan significativo! Una de nuestras últimas paradas la hicimos en Manila, Filipinas, donde nos reunimos con cerca de 35,000 miembros en un enorme pabellón deportivo, en lo que probablemente fue la mayor reunión de santos de los últimos días bajo un mismo techo. Al entrar no pude contener las lágrimas. Considero un privilegio haber participado en la apertura de la obra misional de esta tierra en 1961. En aquel momento no teníamos edificio de ninguna clase. Tan solo había un miembro nativo de la iglesia del que tengamos conocimiento. Volver y ver que hay 46 estacas y un templo en Filipinas es un milagro que el Señor ha realizado en esa parte del mundo. Al regresar de Asia salimos hacia Europa para la ceremonia de la palada inicial del Templo de Madrid. ¡Qué gente tan fiel hay allí! Casi 2,000 personas se dieron cita para tan sagrado acontecimiento. En noviembre viajamos a Sudamérica y fuimos testigos de la fe y dedicación de nuestro pueblo en 6 países. En Bogotá, Colombia, visitamos el predio en el que se está edificando una nueva casa del Señor. Celebramos reuniones en Perú, Chile y Argentina, y empezamos la construcción de templos en Bolivia y Brasil. El número de miembros de la iglesia ha sobrepasado los 2 millones en Sudamérica, y este es solo el comienzo de lo que va a acontecer. Al contemplar las expresiones de los santos de los últimos días en todo el mundo, me siento humilde, pues me doy cuenta de que estoy presenciando un milagro. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta, la causa principal de la tierra. Su doctrina viene por revelación, su sacerdocio ha sido conferido de los cielos. Es literalmente la pequeña piedra del sueño de Daniel que fue cortada del monte no con mano para rodar hasta que llene toda la tierra. Tal y como escribiera el profeta José Smith en 1842, el estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá conspirar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar. Mas la verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independiente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida.